Hola, buenas tardes. Bienvenido al Instagram Live, un café entre aliados. Vamos a esperar la conexión. Hola Gira, Hola, hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? muy bien, ¿y Bien, tú? bien, bienvenido al Instagram Live, como lo llamamos nosotros, un café entre aliados. Aquí, bueno, la idea de todo esto es hacer un compartir, ¿no? Relacionado con diferentes temas. Y hoy, bueno, tengo el gran gusto y el honor de tener una persona que aprecio mucho y que en el transcurso desde el año 2009 me ha enseñado muchísimas cosas y fue la que me llevó a la historia del psicodrama que hoy puedo contar de manera diferente. Sí, fue una de las personas que me impulsó. Gracias por ese apoyo. Lucía Lozada es psicodramatista, es psicólogo y también es COA, ¿sí? COA a nivel empresarial y bueno, es una de las socias de Talentos en Acción. Bueno, Muchas gracias bienvenida. Gira. 2009, estoy 2009. Bueno, impresionada. 2007 o 9, sí, 2009, 2009 exactamente. Mucho tiempo Sí, ha pasado. Qué bueno, mucho gracias tiempo. Gira, de verdad. Lo Muchas bueno es que gracias por estamos la igualitos, ¿no? confianza. Sí, Eso no ha cambiado, pero nada. gracias por la confianza, de verdad que para mí también es un placer estar aquí, un honor. Y bueno, fue un trabajo muy bonito, hicimos cosas juntas y bueno, sí, Psicograma nos une, nos termine de conectar aún más y Así bueno, es. de verdad que también el aprecio es mutuo. Gracias. Bueno, hoy vamos a ver un tema bien interesante. A más roles que tengas, será que hay menos Bueno, neurosis. ¿Qué tú mira, crees? a más roles que nosotros hagamos, supuestamente somos menos neuróticos. Eso lo dijo Jacob Levi Moreno, o por lo menos es una frase atribuida a él, amor, no es verdad. Pero en todo caso, desde mi experiencia personal, creo que eso tiene que ver con tu manera de ver el mundo, que tiene que ver Ah, también con la posibilidad de conectarte con diferentes cosas, con diferentes ujú. espacios, ambientes, realidades y situaciones. ¿Ok? Ah, interesante. Yo hace muchos años me acuerdo que cuando vivía en Inglaterra, que estaba estudiando allá, una amiga venezolana estaba muy contenta porque le habían aceptado en la universidad para dar clases, ¿no? Que había cuatro postulantes, ella era una de las postulantes venezolana, los otros tres eran ingleses y la escogieron a ella. Y yo le decía en aquel momento, que eso hace 23 años o más, 24 posiblemente, yo le decía, pero claro, ¿cómo no te van a escoger? Si aquí tú vas al mercado y consigues la lechuga toda cortada y metida en una bolsa. Claro, en aquel momento Claro, nosotros en Venezuela picábamos la lechuga y todavía yo la pico. así es. ¿Ok? No existían las lechugas dentro de la bolsita. Entonces ella decía, olvídate, nosotros tenemos esa posibilidad de ver las cosas de otra manera y de ser creativos de manera natural. Bueno, eso es un ejemplo nada más, como para decirlo, ¿no? Interesante. Cuando hablamos precisamente de los roles, ¿no? Eso tiene relación con lo que tú estabas mencionando, lo del psicodrama. Podríamos hablar un poquito de eso, ¿no? De lo que tiene Sí, relación claro. con el psicodrama. Sí, fíjate. El psicodrama es una metodología que creó Jacob Levi Moreno, un hombre de avanzada en ese momento. ¿Okay? Él tenía una mirada sobre las enfermedades psiquiátricas y sobre la sociedad en general muy diferente. En ese momento el psicoanálisis era como el que estaba imperando, de hecho pues estaba, todos los problemas eran relacionados con o psicoanálisis o el modelo médico. Y él tenía una visión de la enfermedad psiquiátrica muy diferente y decía, es que esto no puede ser la manera de trabajar con las personas que presentan estos trastornos, ¿no?
Además de eso, era un hombre muy juguetón, teatral, filósofo, un hombre interesantísimo, muy estrafalario. Sí. Entonces él se iba a los parques de Viena y ponía a los niños que estaban allí en el parque con sus papás, los ponía a ellos a que hicieran los roles de sus papás. Entra de nuevo la palabra Ah, rol. interesante. Entonces, ¿qué Ujú. ocurría? Que los papás se sorprendían de verse reflejados o al espejo por los hijos, de una manera que además era a través de la acción, no era con palabras, es que tú eres, no, era a través de la acción. Y ahí él comienza a decir, esto es una manera de trabajar. Él también crea el teatro de la espontaneidad, que es un teatro sin guión, donde las personas pagaban una entrada en un teatro todas las semanas, y allí las personas lo que hacían era representar lo que estaba ocurriendo en ese momento en la sociedad. Entonces estamos hablando de una persona que realmente se graduó de médico, nunca cobró la consulta de medicina, es lo que dicen también por allí, y desarrolló toda esta metodología que después cuando se fue para Estados Unidos, pues creó una escuela que mucha gente reconoce. Nosotros en Venezuela tenemos una escuela venezolana de psicodrama Sí. con una formación muy Excelente. sólida, con una formación muy sólida, y la verdad es que estamos muy agradecidos de ese aprendizaje, ¿no? Entonces estamos hablando de que los roles forman parte de los 4 pilares del psicodrama, que son los roles, la creatividad, la espontaneidad y la tele. ¿Qué es la Y tele? la tele. Esa posibilidad o esa cosa natural que no nos damos cuenta y que nos hace conectarnos o no con una persona. Entonces a mí me cae bien Gira desde el momento en que la veo, y cualquier cosa que Gira hace le cae bien, me agrada, ahí hay tele positivo. Pero pudiera ser lo contrario. Entonces Gira haga lo que haga, yo no me voy a conectar, yo no estoy de acuerdo con ella, etcétera. Eso tiene que ver con lo que llaman la carga télica o el tele. Entonces No, y tenemos es roles. interesantísimo, ¿no? Cuando tú haces esa conexión con esa persona, porque dices, mira, es que a mí yo estoy pasando por esto, igual como lo pasaste tú, ¿no? Cuando tú haces un trabajo de psicodrama. El tele es algo, una afinidad increíble, de verdad que es Es así. magnético, ¿no? Es emocionante, es De muy hecho, interesante. cuando estamos en la audiencia de un trabajo psicodramático donde hay un protagonista que está trabajando algo dirigido por un director, y ese protagonista te escoge a ti en un rol específico, por algo te está escogiendo, y es eso que tiene que ver con la tele, ¿ok? Y eso dice, bueno, justamente yo vengo a hacer el rol de mamá de esta persona cuando yo tengo un tema que resolver con mi mamá o con mis hijos, también puede ser. Total que son muchos elementos que se van conjugando en este proceso. Y entonces tenemos roles, tenemos creatividad y espontaneidad, que son cosas que van muy juntas y que no nos Ujú. damos cuenta, pero a lo largo del tiempo y cuando vamos poniéndonos mayores, adultos, vamos perdiendo esa capacidad de ser espontáneo, esa capacidad Sí. de resolver rápidamente las cosas, de incluso de hasta Eh, meter eh, la pata y no importa, ¿no? Sí, no, y es interesante porque yo, por ejemplo, cuando llegué al psicodrama, yo sentía que mi nivel de espontaneidad era muy bajo, ¿no? Y salí del psicodrama con una espontaneidad totalmente diferente. De hecho, me costaba mucho ese proceso de espontaneidad y gracias al psicodrama logré romper con eso. Y yo siento que a través del psicodrama es como un cambio interesantísimo de casi 360 grados. ¿Sí? Y cómo a lo mejor a través de un curso tú puedes trabajar con un psicodrama, es algo tan impresionante y tan interesante y todo lo que mueves, ¿no? Como tú dices, llevarlo a la acción, ese movimiento que tenemos continuamente a través de ese cambio de roles, todo lo que aprendes. De hecho, del psicodrama surgen muchas técnicas. Por ejemplo, el role playing que se utiliza para formar personas o incluso en la educación formal. El role playing tiene elementos del psicodrama, ¿ok? Solo que el Así es, psicodrama tiene un objetivo más, si se quiere, terapéutico, más social. Y por eso es que así es. la reflexión que hoy hacemos en este live es,
Si yo tengo más gorras puestas, si yo soy madre y además de eso soy ejecutiva, pero además de eso soy la capitana del equipo de voleibol donde juego, pero además de eso soy la esposa de no sé qué, y además de eso soy la presidenta de la asociación civil donde vivo, ¿verdad? Y todos esos elementos están allí. Es probable que tu espontaneidad y tu creatividad sea mayor. Así es. Sin duda que se acrecenta y tú eres más, y al ser más creativo y más espontáneo, tienes mayor capacidad de solucionar problemas. Ese es el Y yo otro sí lo elemento creo. importante. Yo también, yo estoy convencida. Sí. Totalmente, totalmente convencida porque tú te activas, eres más creativo, tienes más movimiento, así yo me siento, ¿no? Con la cantidad de roles que tengo. Y es Así interesante es, porque te permite, no sé, sí, ejecutar, y estás siempre activo. Yo sí lo creo que es así. es así. Que por cierto, creo que es hoy el Día Nacional del Teatro, si no me equivoco. Sí, creo que fue ayer, Bueno, en estos días en todo caso, en estos hay que días, agradecer que el mundo teatral nos ayuda con los roles, ¿ok? con los roles, tal cual. Esa posibilidad de transformarnos en otra persona sin llegar a la psicosis o a perder contacto con la realidad, sino sencillamente es, bueno, soy capaz de vestirme de una manera diferente, de moverme de una manera diferente. ¿Qué pasa conmigo cuando yo soy capaz de hacer todas esas cosas, de ponerme todas esas gorras para poder salir a la calle y enfrentar cada una de las cosas que me toca enfrentar en los diferentes roles y contextos en los cuales me encuentro? Sí, no, y eso es interesante porque ahí se ve también tu nivel, ¿no? Tu nivel es que eres capaz de, ¿sabes? Cuando hablamos de los 6 sombreros para pensar, ¿no? Claro, no tiene en esta que ver, pero es interesantísimo porque eres capaz de cambiarte y ponerte otro y saber que, bueno, tienes que ir continuando y haciendo cosas diferentes, independientemente de lo que estés haciendo. Es así. Es así. Entonces sí existirán menos neurosis. Yo creo que sí. Yo creo que tu posibilidad de moverte en diferentes aguas cuando has explorado esa espontaneidad te permite ser más sano. Yo estoy convencida de eso, lo digo por mi propia experiencia. También creo que las conservas culturales, que es justo lo opuesto a la espontaneidad y la creatividad, para mí las conservas culturales también son necesarias. Es importante un libro, es necesario documentar. Un museo nos da elementos que nos permite apegarnos al pasado y tomar elementos del pasado sin necesariamente quedarnos en, en él, ¿ok? Rumiando Muy bien. o sintiendo, pero sí es importante tener documentos, tener la historia, pero el psicodrama te busca es lo contrario. El psicodrama busca rescatar esa posibilidad de poder estar en varios espacios a la vez, sentirte cómodo en esos diferentes espacios y poder ejercer los diferentes roles que te demanda de alguna manera la sociedad. Creo que la ¿Y qué relación? pandemia, iba a decir esto, ¿no? Que la pandemia nos forzó de alguna manera o nos adelantó algo que ya Moreno de alguna manera también venía diciendo. De hecho, yo estuve en una webinar el año pasado en plena pandemia con Dalmiro Bustos, uno de los psicodramatistas argentinos más reconocidos del mundo, ¿ok? Y él decía que Moreno debe estar muy feliz en su tumba, viendo cómo se habían caído las fronteras y cómo éramos capaces Interesante. de conectarnos de esta manera. Y en este momento tenemos el número de personas que tenemos conectadas viéndonos y algunas personas las reconocemos. Yo reconozco a varios primos que están por allí, ¿ok? Pero hay personas que no sabemos quiénes son y que a partir de aquí pudieran conectarse, ¿no? Y quién sabe si esas Sí, personas que se están conectando nos hacen hacer roles
que nos permitan seguir Sería creciendo. interesantísimo. Así es. Sí, no, y es un trabajo fascinante y a la vez cuando tú haces ese proceso dentro del psicodrama, que eres protagonista, ¿no? Como tú estás mencionando al inicio, todo lo que puedes proyectar y todo lo que puedes reconocerte, ¿sí? Es algo fascinante, sinceramente, cuando eres protagonista, pero también cuando tienes otros roles dentro de un psicodrama, todo lo que tú puedes indagar y darte cuenta que esa tele te permite de cierta manera eh, darte cuenta de cosas que tú también tenías que mejorar, vamos a ponerlo de esa manera, ¿no? Y curar en ese instante. A nivel emocional, ¿cómo podríamos decir la importancia de los roles, Lucía? En la parte de las Fíjate, emociones. dentro de, ya metiéndonos, saliéndonos un poco del psicodrama y entrando en el mundo, por ejemplo, del coaching, que Ujú, tiene muchísimos preceptos interesantes donde pueden coincidir, ¿ok? Pero no necesariamente. En el coaching hay tres dimensiones, que son lenguaje, cuerpo y emoción, y están colocados en tres bolitas. Tres bolitas además que correcto, se circunscriben, ¿ok? Que coinciden. Lenguaje, cuerpo y emoción. Entonces, así ¿qué es. ocurre? En el psicodrama, una de las cosas que aprendemos y que lo damos, lo hacemos constantemente y nos obliga de alguna manera, el psicodrama nos obliga a desarrollar, es precisamente, por ejemplo, la escucha, ¿no? Escuchar cuáles Ujú, son las cosas que la persona, el protagonista que estoy dirigiendo, yo como directora, está diciendo para poder crear una escena. así es. Pero resulta que lo que dice, que yo estoy escuchando con mi oído, va más allá y yo tengo que leer cuerpo, tengo que sentir respiración, tengo que leer el silencio. Y ese silencio y ese cuerpo y esa respiración dicen mucho más que las palabras que la persona puede decir. Entonces, ¿qué ocurre? Las emociones están precisamente guardadas en esos espacios, en los espacios del silencio, en la respiración, en un suspiro, ¿okay? Correcto. Y en De un hecho, gesto. en programación Uh-huh. neurolingüística, ¿no? Juega también ese lenguaje no verbal, algo bien importante. Y de hecho ellos lo hablan que es un 55% solamente el lenguaje verbal. Sí, yo siempre lo menciono en casi siempre cuando doy los cursos de la parte de programación neurolingüística porque eso es clave. Tu cuerpo es un Claro. 55, tu tono de voz es un 38 nada más. 38% y nada más lo que dice es un 7, imagínate la importancia de lo que dice tu cuerpo y que tú te des cuenta de ello. Y es interesante, ¿no? Y el juego que juega, y la importancia que tiene ahí el proceso emocional. Es Sí, es tal lo que tú cual. dices. Es tal cual. Se mueven las emociones. Hay emociones que se quedan como guardadas. Y aquí hay la Ujú, posibilidad, incluso con técnicas dentro del psicodrama, de que la persona, por ejemplo, se vea desde afuera, como un espejo, haciendo alguien su rol y estando en la así es. situación, en una réplica de la situación que él está viviendo con cuerpo, a veces sin palabras, nada más con una escultura corporal, utilizando solamente tu Así es. cuerpo. Y cuando tú te observas en el otro, estando en esa situación, puedes darte cuenta de cosas. No es que va a cambiar inmediatamente, porque tampoco es que es mágico inmediatamente. Te va a ayudar, ¿ok? Pero no necesariamente te va a hacer el ajuste en el momento. Por eso Ujú, es que se dice que lo que ocurre después del psicodrama es más importante que lo que ocurrió en el psicodrama. así es. Es cuando te caen las lochas, como decimos nosotros, ¿verdad? Te Sí. caen las lochas y te quedan tin, 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 te quedan de sombrero y empieza la reflexión y el cambio, ¿ok? Al menos el ajuste y hay gente que se da cuenta y te dice, uy, alguien está, fulano está cambiado, últimamente está como escuchando mejor, está menos irritable, lo que sea, ¿no? No, y lo notas, es algo impresionante cuando tú haces uno, dos, tres psicodramas en una situación y wow, tú cambias automáticamente. No automáticamente, pero sí es un proceso que tú vas notando y es interesante, porque eso te permite el darte cuenta de una manera muy rápida, ¿sí? Que Es a así, veces en otros procesos, desde mi punto de vista, no lo haces, ¿no? El así. psicodrama tiene esa acción como el coaching, la misma psicología gestal, ¿no? Es algo que enseguida tú empiezas con esos movimientos.
Si Así yo es. hablara del coach y del psicodrama en este proceso de roles, ¿qué más me podrías decir, Lucía, a nivel del coach y con el psicodrama? Bien, fíjate, cuando yo tengo un coachee o un cliente de coaching, que así se llama, em, primero yo le digo que yo trabajo con elementos psicodramáticos. Le digo, mira, vamos a hacer algunas escenas en algún momento, vamos a hacer algunos roles, voy a trabajar con metáforas, que es una de las cosas que más utilizo, ¿ok? Y ya la persona como que de alguna manera está como es sobre aviso en el buen sentido, ¿no? Hay personas con las que trabajo menos elementos psicodramáticos porque a lo mejor son personas más concretas o no les gusta actuar o te dicen, no, mira, a mí no me gusta eso. Igualito, alguna metáfora, algún elemento corporal seguramente introduzco, ¿no? Y en coaching creo que hay unas cosas bien importantes. En coaching procuramos hacer preguntas constantemente buscando que la persona llegue a un objetivo, a una meta en un número de sesiones, ¿verdad? Se planifican el número de sesiones y semanales o cada 15 días y esa persona, pues a lo largo de cada sesión a su vez tiene su objetivo. Ujú. Entonces pudiera ser que el objetivo total de las 6 sesiones sea mejorar mi relación con mi jefe, pero una sesión en particular, ¿a qué le quieres poner foco? Y a lo mejor te cambia el foco y te dice, mira, yo Así hoy no es. quiero trabajar el tema de mi jefe, sino que quiero trabajar tal cosa. ¿Qué no voy a hacer si es coaching? Nunca me voy a ir al pasado. Y esa es la gran diferencia con el psicodrama. ¿Ok? Correcto. En psicodrama yo puedo hacer un psicodrama vertical, que se llama así, que yo comienzo con el presente y voy bajando hasta llegar a alguna escena del pasado. ¿Ok? Nosotros en coaching, el pasado está allí, forma parte de la persona puede mencionar algo de su pasado, yo escucharlo y preguntar algo más y ya. ¿Ok? Pero no me voy a enfocar en el pasado. Es posible que psicodrama, como buena técnica psicoterapéutica, sí Claro. tenga más que ver con el pasado. ¿Ok? Esa es una cosa que diferencia muy bien el coaching del psicodrama. ¿Ok? Ahora, yo puedo utilizar las metáforas dentro de una sesión de psicodrama y la va a enriquecer mucho. Es más, las personas suelen decirnos metáforas de manera natural Sí, sin en darse su cuenta, sí. lenguaje. Lo que tenemos que Ujú. hacer es afinar ese oído y agarrar esa metáfora y decir, ajá, cuéntame, ¿cómo es eso de que tú ves el bosque y no ves el árbol? ¿Cómo es eso? Cuéntame un poquito más, ¿cómo es ese bosque y cómo es ese árbol? Y por ahí te puedes ir. Y es mucho más, incluso la persona pudiera tener menos resistencia para hablar de una situación De complicada una o situación. difícil, que le mueve emocionalmente mucho y entonces puede coartar el proceso. Sí, Esa es fíjate. una de las cosas que yo más hago como coach usando Eh, me, psicograma. me llama mucho la atención porque en programación neurolingüística también se trabaja con metáforas, ¿no? Y a su vez se trabaja mucho con lo que se llama metamodelo. Y el Ah, ok. metamodelo no es otra cosa, sino que somos específicos a través de ciertas preguntas para lograr precisamente que la persona se conecte más y decirte lo que tú quieres, ¿no? Ir trabajando en el tiempo. Y es bien interesante que el trabajo de metáfora, como tú dices, enriquece de una manera impresionante. Me encanta mucho el trabajo de las metáforas por eso, ¿sí? Y a su vez, por supuesto, nos permite ir conectándonos con los otros, ¿no? Con la otra persona, ¿sí? En el trabajo de las metáforas. Yo no sé, en el punto de los roles, ¿qué más podríamos decir, Lucía? Ay, se quedó pegado. Hello. Vamos a esperar un momento. Vamos a esperar un segundo que Lucía se está conectando. Se fue. Se me fue. Ah, Estoy ya aquí. regresó. Sí, sí. Se cayó la llamada, se cayó la conexión. Te preguntaba para ir más o menos cerrando el proceso,
¿Qué podríamos decir al final de la importancia que tienen los roles en nuestra vida, ¿no? Y cómo esto nos va a permitir ir avanzando, ¿sí? Podríamos decir. Hemos hablado, ¿no? La importancia que esos tienen, pero para ir cerrando esta parte. Sí, yo creo que lo más importante es tener conciencia de, Ujú. de que yo nazco ya ejerciendo roles. Cuando yo soy un bebé recién nacido, yo tengo roles específicos. Yo me alimento, yo evacúo y orino. Y son roles, según Moreno, así lo ve él. Entonces, los roles nacen antes del yo. Eso iría en contra Interesante. de lo que el psicoanálisis plantea, ¿no? Que el yo, la Ujú. importancia del yo. Entonces, yo soy roles antes de ser persona. ¿Ok? Wow, Los interesante, niños claro. juegan, los niños juegan Eso haciendo te iba a roles. comentar. Ajá, de manera natural, de Mi manera sobrina lo natural. hace constantemente. Ella Así es. agarra los muñecos y empieza, ¿no? Yo a veces me pongo con ella para ver qué puedo experimentar a ir con ella y es impresionante y a veces tiene no uno, tiene muchos, ¿no? Muchos roles y es interesantísimo. Con eso ella se identifica y a veces te dice cosas a través de sus roles. Sí, yo por ejemplo jugaba en el porche de la casa cuando yo tenía 12 años aproximadamente. Jugaba a teatro, a novela, con una vecina amiga que, bueno, teníamos, no sé, un año menos que yo, éramos las dos muchachitas. Y hacíamos unas novelones increíbles y actuábamos solitas las dos. Y nos creábamos una historia buenísima. Nadie nos había escrito un guión. Ahí no había nadie escribiéndonos un guión. Ahí éramos espontáneas y creativas 100%, ¿no? Entonces yo Sí, creo que es un poco volver a eso, sabiendo por supuesto que no todos los contextos son para estar haciendo dramatizaciones o teatros, ¿verdad? Pero sí saber que la posibilidad de ser otra persona, de convertirte por un momento, de ponerte en el lugar del otro, eso que llaman empatía, muy ¿verdad? bien. Ponerte en los zapatos del otro, que yo digo que es más bien en el estómago del otro, ¿ok? Para poderlo vivir, eso es factible a través del psicodrama, pero yo no necesito ser psicodramatista para hacer ese ejercicio. Así es. A lo mejor lo que tengo que hacer es moverme de lugar y decir qué pensaría mi sobrino de 14 años sobre lo que yo le estoy diciendo de que el play lo voy a manejar yo y no él, por aquello del tiempo y las horas jugando, ¿no? Y me pongo en Ujú. el lugar de él y empiezo a hablar desde él, ¿ok? Y entonces la conexión emocional, lenguaje, cuerpo y emoción van a estar allí para darme una luz diferente a la luz que yo estoy viendo desde mi rol de adulta, tía, etcétera, ¿no? Así lo Sí, veo yo. tal cual, tal cual. No, no, es así porque yo lo noto cuando lo hago mucho con mi sobrina y lo hacía mucho con mi sobrino Jan. Y hay una conexión y tú empiezas a ver todos esos detalles que tú estás comentando. Y recuerdo que cuando niña también lo hacía con mis primos y era algo muy emocionante. Y lo trabajábamos en el cuartico. Teníamos un cuartico, en este ya estamos recordando ese cuartico y montábamos obras de teatro. Y mi mamá nos permitía hacer unas cosas interesantes y fíjate, y tiene relación con todo esto, ¿no? Claro. Cómo uno puede ir cambiando con los roles y la importancia que tiene. Bueno, Lucía, Sí. muchas gracias No, gracias a por, ti, por Gia. este trabajo, por esta información, ¿no? Que es muy valiosa para conocer un poco más a nivel de los roles y todo lo que tiene, la importancia que tiene para nuestra vida. Sí, porque a veces uno quisiera jugar un solo rol, pero eso es mentira. Nosotros jugamos muchos roles en nuestra vida. Stephen Covey habla de algo que me gusta mucho. Bueno, ¿cuáles son tus 4 roles más importantes? Pero aparte de esos 4 roles hay muchos Mm. más. Él nos dice, Pero está ¿cuáles son esos bien, cuatro porque es un buen roles? ejercicio. Claro que sí, es un buen Sí, ejercicio. Ujú. tus 4 roles más importantes y a partir de allí empiezas a notar, administras bien tu tiempo, ve cómo tú juegas el ganar-ganar en cada uno de tus roles. Y es bien interesante porque nos permite centrarnos, ¿no? Cuando tú ves también la película Intensamente, Ah, que ellos le sí, llaman islas, en esas islas hablamos de roles, realmente. Son así es. diferentes roles, pero ellos le llaman islas. Entonces ahí tú ves la importancia que tienen los roles en la vida y que a veces no nos damos cuenta. Y además en Y esa es lo película interesante de todo. las emociones tienen roles.
Más Sí, interesante las todavía. emociones tienen roles. Sí, Ahorita es que me algo hice caer. súper interesante y que te permite conectarte con una realidad y que a veces no nos damos cuenta de esa realidad. A través de esa película tú puedes sacar una inmensidad de información y darte cuenta cuando un rol se puede caer a través de una emoción. El rol familiar, ¿qué Así está es. pasando ahí en tu proceso emocional? Entre muchas otras cosas que uno puede notar. Entonces, bueno, ahí vemos la importancia que tienen los roles y por supuesto vamos a tener, desde mi punto de vista, menos neurosis, igual como tú lo mencionas. Ojalá sea Así así. es. Ojalá Muchas sea gracias, así. Gina, Bueno, por hay que la... personas se estresan, pero bueno, así es. Bueno, un gran abrazo y gracias Cuídate por mucho. darme la oportunidad de estar aquí contigo. Y como siempre te digo, bueno, gracias por estar en parte de mi vida, de verdad que sí. Muchas Un gran gracias. Y abrazo. gracias a la audiencia que estuvo presente. Muchas Gracias a la gracias también. audiencia. No hubo preguntas, pero igual gusto en saludarlos a todos. Nos vemos. Chao. Chao.